Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de los meses de marzo, abril y mayo del 2018 y debo decirles que en estos meses leí 6 libros. Para mi sorpresa, casi todos fueron de mi agrado, algunos me gustaron más que otros, pero en realidad creo que fueron libros bastante interesantes de leer y sin mucho más preámbulos, pasemos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí fue The Core of the Sun de Johanna Sinisalo y debo decir que este fue un libro verdaderamente espectacular. Fue un libro que me gustó mucho, aunque debo de admitir que es bastante extraño, raro, muy particular. Tiene una forma tanto de estar escrito como en sí, pues tiene una historia un poquito extraña. Sin embargo, eso mismo también hizo que fuera un aspecto positivo para mí porque no solo la historia era súper enganchante y entretenida, sino que también el formato en el que estaba contado pues era muy interesante y siempre te mantenía ahí a la deriva. Y básicamente nos narra la historia de un mundo futurista un poco distópico, bueno, bastante distópico, en donde las mujeres están vistas casi exclusivamente como dos tipos de mujeres. La mayoría son mujeres que se preocupan principalmente por su aspecto físico. Además de esto, tienen esta idea de que pues se quieren casar y quieren tener hijos y todo está como muy cerrado a estas ideas. Y por el otro lado tenemos a mujeres que salen un poco de ese molde y que no están muy preocupadas por su aspecto físico, ni tienen como particular interés el amor, casarse o algo así. Y estas son vistas como las raras, las mujeres diferentes que salen de la norma y que no son muy queridas por nadie. Y pues tenemos a estas dos mujeres que se han, pues vamos a decir que instaurado como parte del gobierno porque esto sucede en Finlandia en un futuro y se supone que como bajó tanto las tasas de natalidades, pues lo que quiso hacer el gobierno para que la población aumentara fue hacer esta clasificación y de cierta manera promover que las mujeres pues siguieran teniendo hijos y tuvieran esta personalidad como muy complaciente. Y el libro nos cuenta la historia de una de estas mujeres que a pesar de que sí, pues tenía otras aspiraciones y era muy inteligente y todo, como actúa como las otras mujeres, entonces tiene que llevar una vida media oculta para que no se den cuenta de que ella pues está como fingiendo ser lo que en realidad no es. Y es un libro súper interesante porque hace muchas pues referencias a muchas cosas que se hacen en la actualidad y que la autora nos las muestra de una forma que tú dices, sí es cierto, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo vemos como normal e incluso lo promovemos? Y al mismo tiempo nos vienen haciendo pues muchas diferencias entre lo que se espera de los hombres y de las mujeres, lo que pasaría en un mundo más o menos así. Y en realidad se tocan muchísimas temáticas en cuestión del género que son muy interesantes. Además de esto, debo decir que la protagonista tiene como una especie de adicción con el chile y hay algunos pasajes ahí bastante raros, pero también muy entretenidos, en donde en realidad la autora nos logra pues entender qué es lo que pasa en la mente de un adicto y por qué tienen esta necesidad. Y no sé, en realidad fue un libro que me gustó muchísimo, no les quiero dar muchos más detalles, pero si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo bastante. Después leí la primera parte de la trilogía Mundo Umbrío por Jaime Alfonso Sandoval. Y de este libro no les quiero hablar muchísimo porque no he acabado la serie y quiero primero acabar la serie para darles como una reseña o una sinopsis mucho más completa, pero solo les puedo decir que el libro es bastante interesante. Nos cuenta la historia de una niña que de repente se da cuenta que es hija de un vampiro y en un periodo de tiempo bastante corto pues se tiene que sumergir en este mundo de qué es exactamente lo que hacen los vampiros, cómo viven y todo, y precisamente ella va al mundo umbrío, que es donde viven los vampiros y donde pues ella tiene que adaptarse un poco a la situación de ahí, a cómo piensan, conoce a sus familiares que pues antes le eran completamente desconocidos. Y es un libro también muy interesante, muy lleno de aventuras y con una ambientación que la verdad está muy muy bien realizada. Después leí el libro de Matilda de Roald Dahl. Esta fue una relectura y de verdad fue un libro que disfruté muchísimo. Para los que no sepan, Matilda nos cuenta la historia de una niña que tiene pues un intelecto bastante avanzado para su edad
y es una niña que también vive con una familia que no tiene ningún interés como en la cultura, en los libros, en sí, pues algunas otras cosas que no sean el dinero, las apariencias y pues simplemente como pues tener una actitud mucho más relajada sobre la vida. Entonces Matilda desde muy pequeña empieza a mostrar esta curiosidad por el conocimiento, por saber más, por no estar únicamente sentada viendo la televisión y o tener conversaciones vacías, y por esto ella busca algunas otras maneras para estimular su intelecto. Eventualmente ella entra a la escuela y en la escuela también tiene muchas problemáticas porque pues la directora de la escuela es bastante extraña y bastante estricta, y por otro lado ella tiene, como ya les comenté, unas capacidades pues bastante elevadas y avanzadas para su edad. Entonces eso también pues hace que le sea un poco aburrido estar en clase, y la maestra pues trata de ayudarla pero pues no tiene mucho apoyo de los padres, y es una historia de verdad muy muy interesante, muy divertida. Roald Dahl, como siempre, hace una crítica a muchos aspectos de la sociedad, sobre todo el interés en las cosas materiales, en también las cosas superficiales, y sobre todo en cómo es que en muchas ocasiones no se le da mucho valor a la educación y a en sí el conocimiento o la curiosidad. Es un libro de verdad que les recomiendo muchísimo, tanto para niños como adultos. Creo que es una lectura que vale muchísimo la pena hacerse. Después leí el libro Kitchen de Banana Yoshimoto. Este libro nos narra la historia de una joven que acaba de perder a su abuela. Su abuela falleció y ella está pues bastante como triste, no sabe muy bien cómo lidiar con esta pérdida. Y uno de sus amigos, al verla en este estado, le dice que pues tal vez sería conveniente que ella se mueva a su casa y se vaya por un tiempo a vivir con él y con su madre. Y ella acepta esta propuesta, finalmente se muda y nos cuenta cómo es pues la interacción con este amigo y con su madre, y sobre todo nos habla mucho de la cocina, de la comida, de todo, como el aspecto un poco emocional que también tiene la comida y en sí el hecho de estar en la cocina en uno, y también al mismo tiempo ella va encontrando pues cierto camino o cierta forma para lidiar con la pérdida de su abuela. Es un libro bastante interesante porque está narrado de una forma también bastante peculiar. Es un libro muy corto, pero en el cual podemos ver muchos sentimientos, y creo que todos los personajes que forman parte de la historia en realidad aportan algo muy interesante y una perspectiva también muy particular de la vida. Entonces por estas razones yo también les recomendaría este libro. Después leí el libro del Código Da Vinci por Dan Brown. Debo decir que este fue un libro que me gustó muchísimo, a pesar de que tiene muchas cosas que obviamente no son muy creíbles ni muy reales. Sí hubo pues muchos aspectos y mucha información que encontré en este libro que me pareció muy interesante, muy entretenida, y debo decir que el libro me tuvo completamente enganchada. El autor tiene este formato en el que se acaba un capítulo, pero lo acaba en un punto en donde tú quieres saber qué es lo que va a suceder después, y por ende siempre estás al pendiente y siempre quieres seguir leyendo. Entonces ese fue un plus pues bastante bueno. Y por otro lado, pues para los que no sepan de qué trata este famoso libro, el libro nos cuenta la historia de una mujer que se acaba de enterar de que su abuelo fue asesinado, y en la escena del crimen pues pareciera que el abuelo dejó un mensaje únicamente para ella, y por esta razón ella se pone una especie de propósito de pues en realidad saber qué es lo que le quería decir su abuelo y cuáles son las consecuencias de pues todo esto, sobre todo también pues ver si esto le puede ayudar a encontrar al asesino, y también pues ver qué es esa cosa tan importante que su abuelo le quería comunicar incluso en sus últimos momentos de vida. Y a medida que ella va descubriendo más cosas se va dando cuenta de que en realidad hay muchos temas y muchas cosas que su abuelo hacía que ella desconocía, pero al mismo tiempo se va enterando de una historia un poco oculta de muchos aspectos de la humanidad y de en sí historia general, que hacen el libro pues verdaderamente interesante. Y no les quiero dar muchos más detalles, simplemente les puedo decir que es un thriller de verdad muy entretenido y muy enganchante. Si les gusta ese tipo de historias, también un poco conspiratorias, probablemente el libro les va a gustar. Y bueno, yo solo quiero decir que a pesar de que hubo un par de cosas que en realidad me parecieron totalmente increíbles y no las veo en lo absoluto factibles, hubo varias cosas del libro, sobre todo dos temáticas que me llamaron mucho la atención y por las cuales yo sí recomendaría que lean el libro.
Una es que el libro nos habla mucho de cómo la historia podría ser modificada y cómo es que ciertas personas o ciertos grupos pues pueden tener ciertos intereses para modificar cosas. Y sí, sé que esto suena muy conspiratorio, pero en realidad yo creo que es algo totalmente factible y el libro me dejó reflexionando mucho sobre qué tanto de lo que conocemos como historia actual en realidad es la historia y cómo nos aseguramos de que no sea una versión pues modificada y que hayan hecho algo para vendernos esta historia con cierta finalidad y pues en realidad no sabemos si eso fue exactamente lo que sucedió. Y por otro lado, en este libro también se aborda mucho la temática de en sí cómo es la mujer vista en la actualidad y por qué esta visión y esta perspectiva que se tiene es así. Entonces habla mucho de cuestiones históricas, de cuestiones también de cómo era la perspectiva en otras épocas y por qué poco a poco esta percepción se ha hecho así y se mantiene hasta la fecha. Y de verdad es un libro que te deja reflexionando mucho, entonces si les gusta eso, yo creo que este libro también les podrá gustar bastante. Y ya para terminar, leí el libro de 10 mujeres de Marcela Serrano. Como el mismo título lo indica, este libro nos cuenta o nos narra la historia de 10 mujeres que asisten con una terapeuta y que un día son invitadas por esa terapeuta a una especie de sesión, reunión, en donde cada una de ellas va a hablar un poco de sus experiencias, de sus perspectivas, de cómo se sienten, qué es lo que está sucediendo actualmente en sus vidas y vemos cómo es que estas 10 mujeres pues tienen muchas experiencias totalmente diferentes. Para empezar, son mujeres de distintas edades, de distintas profesiones, de distintos estratos económicos. Algunas están casadas, otras son solteras, algunas son madres, otras no. Y en realidad esto es lo que para mí vale mucho más la pena de esta historia, que hay tanta variedad y tantas formas de pensar y perspectivas de ver el mundo que el libro es verdaderamente interesante. La forma en la que la autora nos cuenta la historia de cada una de estas protagonistas es algo que hace el libro muy enriquecedor y pues solo les puedo decir que si les interesa leer historias así como muy variadas sobre la vida de ciertas personas, creo que este es un libro pues muy bueno. Y bueno, eso es todo lo que les quería mencionar en este wrap-up. Me encantaría que me cuenten qué han leído ustedes, si tienen alguna recomendación o precaución, si han leído alguno de los libros que les mencioné, qué les parecieron, compaginan conmigo o tienen alguna otra opinión sobre estos textos. Y bueno, ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, soliloquios, wrap-ups y muchas otras cosas relacionadas con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.